todos, mi nombre es Alejandro Cohen, director de Inkenergy. Estamos con el ingeniero Omar Ocampo, especialista en conectores premonteados para media tensión de Chardot Group. Hoy vamos a hacer un entrenamiento en instalación de cables, así que muchas gracias por participar. Cualquier consulta el ingeniero Omar lo va a atender. Empezamos, bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes a todos, espero que se escuche bien. Voy a intentar gritar lo más que pueda para que todo se escuche. Vamos a hablar de cuáles son los elementos principales en un cable de media tensión. Vamos a ver cuál es la importancia de cada uno de ellos y por qué tiene relación con los elementos internos de un codo o de un accesorio para media tensión. ¿De acuerdo? Bien. Como comentaba Alejandro, mi nombre es Omar Ocampo, soy responsable del área de aplicaciones y ventas para México, todo lo que es Latinoamérica. Entonces, con gusto, cualquier duda que tengan, con toda confianza lo vamos resumiendo. Ok, por temas de tiempo, yo ya preparé un cable. Algo de lo más importante en la preparación de los cables es que se sigan las instrucciones de acuerdo a lo que marcan los fabricantes. Cada uno de los fabricantes va a tener su propio instructivo y ese es un punto importante. Nos ha tocado ocasiones en que llegamos con algunos instaladores y los instaladores nos dicen: es que yo no necesito ver el instructivo porque yo ya me lo sé. A mí no me van a venir a enseñar porque yo ya tengo tantos años de experiencia. La realidad es que conforme va avanzando el tiempo van surgiendo nuevas tecnologías y también cada uno de los fabricantes tiene diferentes medidas, ¿de acuerdo? Entonces lo más importante es que se siga el instructivo para saber cuáles son los cortes que debemos de ir haciendo en cada una de las capas que tiene un cable de media tensión, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver algunos de los elementos y vamos a ver algunos de los errores que se pueden llegar a suscitar. Por ejemplo, si estamos hablando del conductor, el conductor tenemos dos materiales generalmente. ¿Cuáles son los materiales que tenemos en los conductores? Cobre y aluminio. Ok, si estamos instalando en un ambiente que sea corrosivo, que sea salino, ¿qué nos convendrá más instalar? ¿Cobre o aluminio? Sin miedo, ¿qué será? Cobre. ¿Estamos todos de acuerdo? Si vamos a una zona costera, regularmente ¿qué encontramos instalado? ¿Cobre o aluminio? Cerca del mar. Correcto. Ok, lo que más encontramos es aluminio. El aluminio se ocupa por tres razones. Una es por el peso, otra es por los pesos, es decir, es más económico que estar utilizando cobre. Y la tercera razón es porque si tenemos cobre, en ocasiones se desaparece, ¿sale? Y más si está instalado en una zona que esté muy alejada. Entonces, por temas de robo, también es que se instala el aluminio. Sin embargo, lo más recomendable es que en un ambiente corrosivo se instale cobre, porque el cobre nos va a resistir más esa corrosión, ¿de acuerdo? Bien. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un aislamiento. El aislamiento nos va a servir para contener el campo eléctrico y el campo magnético. Si yo les digo cuál es la diferencia entre un cable que sea para 35 kV calibre 1.0 contra un cable que sea un 0 para 15 kV, ¿cuál será la diferencia en el aislamiento? El espesor en un cable. Mayor espesor en un 35 kV. ¿Qué significa esto? Que entre mayor sea la tensión que estemos utilizando, mayor debe ser el espesor que tenemos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un aislamiento que sea para 35 kV y al momento de estar instalando lo llego a rasgar? Si yo tenía un aislamiento que era para 35, quizá nos va a quedar en 34, nos va a quedar en 33 y al momento de instalarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente, ¿qué es lo que va a fallar? Va a fallar el aislamiento. ¿Qué creen que diga el instalador que falló? Va a decir que la terminal o que le falta el accesorio. Que falló el accesorio y cuando llegamos y les decimos que el accesorio no falló, me dice: pues fácil, falló el cable. ¿Qué fue lo que falló? La instalación, la mano de obra. ¿Sale? Entonces, son elementos importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de estar realizando la instalación. Debemos de tener mucho cuidado. Otro de los puntos importantes cuando estamos haciendo la preparación del cable, supongamos que ya terminamos hablando de la parte del aislamiento. ¿Cuál será la forma adecuada de limpiarlo? ¿Desde la punta hacia atrás o de atrás hacia la punta? ¿Quiénes votan que sea de la punta hacia atrás? De la punta hacia atrás. Ok, ¿por qué no de atrás hacia la punta? Si sería más fácil.
mayor contaminación. Que quedan elementos brillantes. Ajá. Perfecto. Correcto. Se debe hacer de la punta hacia atrás. Si yo lo hiciera de atrás hacia la punta, esta parte es una pantalla semiconductora. Se llama semiconductora porque precisamente tiene elementos que son conductores. Entonces, si el objetivo es que esta parte sea completamente aislada y yo lo vaya a contaminar con elementos que son semiconductores, al momento que energice, va a fallar mi accesorio. ¿Sale? Y no va a ser por el accesorio, sino va a ser porque esta parte que debería de quedar completamente aislada, resulta que yo la estoy contaminando. ¿De acuerdo? Ok, vamos a tener en la parte del aislamiento, hay dos niveles. Dependiendo del país y dependiendo del fabricante, en ocasiones se manejan dos niveles de aislamiento. Puede ser 100 o 133%. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál será la diferencia? ¿Para qué creen que se ocupe 133 y 100%? ¿Alguien ha escuchado que hay esos dos niveles de aislamiento? Ok, ¿por qué ocupamos 100 o 133%? Va por ahí, si es un sistema descentralizado, por seguridad, ok. ¿Qué es lo que pasa en algunas empresas cuando el proyectista les dice, ok, yo necesito que me compres cable que sea al 133%? Llega la parte de compras y resulta que no encuentran el 133%. ¿Qué hacen algunas personas de compras? Empiezan a investigar y dicen, ok, sí te lo puedo conseguir, pero me voy a tardar quizá 4, 5, 6 semanas. Pero tengo otro que lo tengo de entrega inmediata, es al 100% y te lo puedo entregar. ¿Cuál sería la siguiente pregunta de la persona de compras? ¿Qué es lo que le interesa a compras? El costo. Ok, ¿y cuánto cuesta? Ah, este te cuesta más barato. El 133% te tarda más y aparte el 100% te sale más económico. Entonces lo instala. Lo que pasa posteriormente es que les falla. Y entonces, ¿qué es lo que falló? Otra vez, lo que falló es el accesorio. ¿De acuerdo? Normalmente se utiliza el 133% para temas subterráneos, para que problemas de inundación en las casas. No necesariamente. El 133% se selecciona con base en las protecciones que tenemos. Si tenemos protecciones que se activan antes de un minuto, podemos seleccionar 100%. Si estamos hablando de 133%, serían para aquellas protecciones que se activan entre un minuto y una hora. Y también cuando el sistema está sólidamente aterrizado, podemos utilizar el 100%. De lo contrario, tenemos que utilizar un 133%. ¿En qué casos se llega a utilizar o por qué como protección? No es precisamente por esa razón. Sin embargo, lo que más le va a afectar a los cables de media tensión, no importa si estamos hablando de baja, media, alta o extra alta tensión, ¿qué creen que sea? Ok, ¿qué creen que le afecte a los cables? No importa si es baja, media, alta o extra alta tensión, cuando están instalados. Humedad. Humedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Si al momento que tenemos 100 contra 133%, la diferencia es que si tengo 133%, voy a tener físicamente un 33% más. ¿Qué va a pasar? Que entonces yo tengo un mayor camino que debe de recorrer el agua o la humedad hasta que llega al conductor o del conductor hacia la pantalla metálica. Por eso es que en ocasiones se utiliza así, pero no es el objetivo principal. ¿Sale? O sea, el objetivo principal es la protección. Son las protecciones. ¿Y por qué es esto? Porque si yo tengo mis dispositivos que se activan más rápido, no es necesario que el aislamiento me esté soportando por tanto tiempo. Por esa razón también, si tenemos cable dos fases al 100 y el comprador consigue otra fase al 133, no es fiable tenerlo. No afecta, no afecta, pero se debe de considerar como si todo fuera al 100%. No se presenta un desbalanceado porque la otra fase será 33%. No, digo, tendrían que hacer un estudio, pero es mínima la diferencia entre uno y otro. O sea, al final de cuentas, lo que ustedes deben de estar haciendo es hacer el cálculo entre los centros que tienen y todo el movimiento, ¿sale? Bien, si gustan, posteriormente vemos una plática de todo lo que es el cálculo, pero bueno, ahorita lo que más me interesa es ver la parte y que quede claro de por qué seleccionar uno y otro. Ok, ahora, ¿por qué vamos a seleccionar 100 o 133% y cuál es la importancia relacionada con los codos o los accesorios que estamos manejando? ¿Me pasas el de... ese está ahí? Uno, los dos. Gracias.
Yéndonos a la parte de lo que son los accesorios para media tensión, porque es importante saber si tenemos un cable para 100 o 133%. Al momento que estoy haciendo la instalación del cable, vamos a ver que el cable va a llegar hasta la parte de la semiconductora. Entonces, entre mayor sea el aislamiento, el espesor de aislamiento, ¿qué es lo que me va a aumentar en el cable? El diámetro. Bien. Les voy a pasar dos codos. Son para diferentes tensiones. Digo, no me interesa tanto que vean la tensión, pero sí que vean que en la parte inferior aparece un rango. En ese rango que está en la parte inferior, ustedes van a notar que hay una diferencia y les van a decir que quizá el codo les va a servir para que instalen un cable que sea entre 10 y 15 milímetros o que sea entre 30 y 40 milímetros. Entonces, si yo no tengo definido exactamente cuál es el diámetro sobre el elemento que tengo en los cables y no lo instalo de la manera como está el proyecto, entonces me va a afectar. ¿Qué es lo que pasa si yo instalo un cable más delgado en el codo que tengo especificado? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a qué? Va a entrar humedad, va a entrar cualquier tipo de contaminación y por lo tanto va a fallar. Y lo mismo, lo que me van a decir es que no funciona mi accesorio, cuando realmente lo que no funcionó fue que no siguieron las instrucciones que estaban en el proyecto. ¿Sale? Ok, ¿qué es lo que pasa si instalo un cable que sea más grande, que tenga un diámetro mayor que lo que está especificado y lo intento instalar en el codo? ¿Se podrá instalar o no? ¿Y si le echo más silicón? ¿Entrará o no? Va a entrar forzado. Ok. ¿Perdón? Deteriora el ingreso. Va a deteriorarlo, ok. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos un cable de media tensión y lo doblamos de más? ¿Qué creen que pase? Si tenemos un cable y lo doblamos, lo que estamos haciendo es que estamos estirando el aislamiento. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si estiro el aislamiento? El espesor que estoy se va a adelgazar y entonces pasa lo mismo. Si yo lo tengo contemplado para una cierta tensión, lo que va a pasar es que me va a fallar. Entonces pasa lo mismo en el caso de los codos. Si estamos hablando que en esta parte tenemos un cierto rango, al momento que yo instale el codo, que yo instale el cable, perdón, lo que va a pasar es que esto se puede adelgazar. Y entonces, si yo lo tengo diseñado para que me soporte cierta tensión inducida, resulta que ya no me va a funcionar. Voy a tener una falla y entonces voy a tener un arco eléctrico y me va a fallar el accesorio, me va a fallar el cable. ¿Sale? Bien. Posteriormente a esto, en el cable tenemos una semiconductora y por último tenemos una pantalla metálica. ¿Para qué creen que me sirva la pantalla metálica en los cables? ¿Perdón? Para aterrizarlo. ¿Cuál es la función o para qué me sirve aterrizarlo? Para controlar campos eléctricos. Controlar campos eléctricos. Vamos a mandar el campo eléctrico que yo tengo en el cable, lo voy a mandar a tierra. ¿De acuerdo? Es decir, la pantalla metálica de alguna manera lo está confinando. Pero ese confinamiento, si llega a encontrar algún punto que está hacia tierra, como una persona que puede llegar y tocarlo, entonces la corriente se va a ir a través de la persona. Lo que vamos a hacer es que vamos a conectar un cable y vamos a ofrecer un camino más fácil a esa corriente para que se vaya a tierra. Y por eso es que la estamos aterrizando. ¿De acuerdo? Ok. En el caso de los accesorios para media tensión, van a ver que todos vienen con unos ojillos. Estos ojillos nos sirven para estarlo aterrizando. ¿De acuerdo? Bien. Por último, en el cable tenemos una cubierta. Si ustedes saben que el cable está energizado, pero tiene la cubierta, ¿pudiéramos llegar y tocarlo? ¿Qué opinan? Con la cubierta sí. Con la cubierta sí. Pero se pegó un tema más. ¿Todos de acuerdo? Si está aterrizado, sí. Si está aterrizado, es decir, la cubierta no me está protegiendo de nada. ¿La cubierta para qué me sirve? La cubierta me sirve para proteger al cable, no me sirve para proteger a las personas, ¿sale? Es decir, si el cable inclusive no tuviera cubierta y está aterrizado, funciona exactamente igual, ¿de acuerdo? Bien, entonces,
vámonos a la parte de los accesorios para media tensión. Vamos a hablar del codo. Si nosotros estamos viendo estos elementos, un cable de media tensión, ya mencionamos los elementos y la importancia. En el caso de los accesorios para media tensión, si gustas pasarlo, van a ver que tiene exactamente las mismas capas que tiene un cable de media tensión. Y esto es porque todo el campo que tiene un cable de media tensión debe de contenerse también en todos los accesorios que estamos manejando. Van a ver que hay 3 capas en los accesorios. La primera es de color negro, después viene una capa gris y posteriormente viene otra capa de color negro. Las 2 capas de color negro son como las semiconductoras que tenemos aquí. La primera que está rodeando al conductor y la que está rodeando al elemento. Si tenemos estas 2 cubiertas en conductor y en el aislamiento, entonces esas mismas cubiertas son las que debemos de tener en el codo. ¿Sale? Bien, ¿dudas? ¿Todo bien? Esta parte aquí de aterrizaje, ¿qué momento? ¿Qué cumple su función? Esta es semiconductora, es el negro. Es una semiconductora. Digamos que protege, porque hay muchas veces que no se usa, no se aterriza. Correcto. Y en otras que sí, al tornillo del accesorio. Ok, en las veces que no lo aterricen, lo que va a pasar es que les va a fallar. ¿Qué es lo que pasa si no aterrizo la pantalla metálica del cable? Si el cable está cerca de alguna parte metálica, lo que va a pasar es que va a haber un arco de corriente eléctrica. Entonces, puede ser una persona, puede ser algún equipo, puede ser inclusive el transformador que tengan ustedes. Si es que no está aterrizado y el cable está cerca, entonces va a haber un arco eléctrico. ¿De qué me sirve estar aterrizando el accesorio? Que el accesorio, en lugar de que esté expuesta en esa parte semiconductora, va a estar conectada a la pantalla metálica. De hecho, el día de ayer me preguntaba David, si es que yo tengo una instalación que se maneja como single point y yo no lo quiero aterrizar, no es que ustedes estén aterrizando el accesorio directamente a tierra, pero sí lo deben de aterrizar a la pantalla metálica. Cuando tienen una instalación de single point, significa que solamente está aterrizado en un punto, en un extremo. Digo, y eso es un estudio que se debe de hacer, revisando cuál es la tensión inducida y bueno, para saber si es que se puede dejar como single point o si tiene que ser aterrizado en diferentes puntos. ¿Sale? Bien. Ok, ahora, punto importante. Todo lo que estamos manejando en las diferentes capas que tiene un cable debe de estar perfectamente liso, debe de estar sin ninguna deformidad. Si tiene alguna deformación, lo que va a pasar es que al momento que se energice, igualmente me va a fallar. Ok, no se aprecia muy bien en este caso. Bueno, quizás si lo alcancen a ver, van a ver que tiene unas ciertas líneas, pero si lo tocan, ¿te lo paso? Pueden tocar el aislamiento. Digo, ya estuvo aquí en algún rato. Tiene algunos puntos que quizá van a sentir un poco ásperos, pero la mayoría del aislamiento, a pesar de que ustedes estén viendo que tiene cierta marca, no lo van a sentir. Y eso significa que el cable entonces está bien preparado. Si ustedes lo llegaran a sentir con sus dedos, significaría que sí tiene una falla. Es en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Mientras están pasando el cable, uno de los puntos importantes y que debemos de considerar siempre que estamos realizando un proyecto es ver cuáles son las especificaciones y cuáles son las conexiones que tenemos desde el transformador hacia afuera. Si estamos hablando de normas IEEE, que es lo que generalmente se maneja, vamos a encontrar 2 tipos de boquillas. Podemos tener una boquilla tipo pozo que nos sirve para instalar insertos como este que está aquí, y posteriormente nos sirve para que podamos estar instalando un codo como este que está aquí. ¿Sale? Bien. ¿Cuál es una de los errores que se llegan a cometer? Que no ubican exactamente hasta qué calibre es que se puede manejar o cuál es la corriente que tenemos. En el caso de los codos, la corriente máxima que podemos manejar son 200 amperes. En el caso de los cuerpos en T, como este que está aquí, podemos manejar hasta 900, siempre y cuando los elementos internos sean de cobre. Si tenemos elementos internos de aluminio, podemos manejar como máximo 600. ¿De acuerdo? Bien. Las normas que estamos manejando, y bueno, si estamos hablando de cuerpos en T, vamos a utilizar un bushing como este, que en este caso nos va a servir para 15 o 25 kV
pero para una corriente que es superior. En este caso sería para 600 porque los elementos internos que tenemos son de aluminio. ¿De acuerdo? Luciano, ¿me ayudas por favor? Para que no se vayan a caer. Ok, gracias. Ahora, ¿para cuánto creen que sea? ¿Para 200 o para 600? 600. Si lo ven así, quizá para 600. Si lo ven así, esta es la parte que va dentro del transformador. Este bushing es para 250. ¿Cuál es la diferencia? La norma de fabricación en este caso, gracias, la norma de fabricación es una ISE. Entonces tenemos ISE en este caso y en el otro es una IEEE. Si nosotros quisiéramos intercambiarlos, no es posible. Por eso, otro de los errores comunes que se llegan a cometer es que no revisan las especificaciones que tienen desde el transformador. ¿Sale? Luciano. Gracias. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a ver, para preparar el cable sí necesitamos un poco más de tiempo. Quería que vieran cuáles son los elementos y me gustaría que ahora alguien pasara a hacer la instalación. ¿Quién se anima a instalarlo? Adelante. Si me vas explicando, pues. Lo vemos sin problema. Ok, si gusta pasar a alguien más también para que se vayan apoyando. ¿Con quién vienes más? Con todos los que están allá en la esquina. Te dejaron morir solo. Ok. Vamos a ver cómo se hace la compresión y vamos a ver cómo se hace la instalación del cable entonces para media tensión. En este caso tenemos un conector bimetálico. Él va a pasar también. Ok, perfecto. Mira, es más, si gustas, pásate para acá y yo les voy explicando esto. ¿Me ayudas a recoger esto? Ya todo lo que es esta parte ya lo sé. Ok, mientras les voy explicando, tenemos un conector. Este conector es bimetálico. Ok, ¿qué es lo que pasa si conecto una parte de cobre con una parte de aluminio? Par galvánico. ¿Qué significa par galvánico? Forma corrosión, no hay buen contacto, uno de los dos empieza a degradar al otro, hay calentamiento y por lo tanto vamos a tener una falla. ¿De acuerdo? Ok, en este conector que es bimetálico, ¿qué podemos instalar? ¿Cobre o aluminio? Ambos. ¿Por qué razón? Aquí yo tengo aluminio y aquí tengo cobre. Si yo instalo este conductor que es de cobre, va a estar en contacto con la parte de aluminio. ¿Lo puedo instalar o no? Sí, porque es bimetal. Ok, no precisamente Si es bimetálico, el cuerpo tiene que ser bimetálico. El cobre, el cuerpo tiene que ser cobre, aluminio. Ok, no necesariamente. En algunos de los conectores que vamos a manejar van a encontrar que viene con una grasa interna. ¿Qué es lo que llega a pasar? En ocasiones, cuando lo están instalando, encuentran esa grasa y el instalador lo que hace es que lo limpia para que lo pueda instalar. ¿Sale? Esta grasa nos sirve para evitar el par galvánico, precisamente. Entonces, por esa razón es que sí se puede instalar. ¿Quieres quitárselo? Es un taponcito únicamente que viene ahí. ¿Dónde está la...? Aquí está. Perdón. Si gustas inclusive pasarlo, que verán ahí Ya la tengo. Ok, entonces vean la grasa que viene en la parte interna y es precisamente para eso. Ok, por temas de tiempo nos vamos a adelantar un poco, ¿sale? Supongamos que ya se hizo la limpieza, quedamos que va a ser de la punta hacia atrás y vamos a iniciar con la compresión del conector para ya que nos llegue, ¿sale? Bien, lo hacen entre los dos. El accesorio trae la
pañito para limpiar. Sí. No sé. Bueno, inclusive vamos a hacerlo. Ok, en el kit que se les entrega viene una grasa siliconada, viene el instructivo, viene también con la toalla que sirve para hacer la limpieza y con la llave, gracias. Y con la llave que va a servir para que podamos apretar o atornillar el electrodo que viene aquí, ¿sale? Ok, vamos a hacerla. Ok, lógicamente para hacer esto hay que tener las manos limpias. Lo que tenemos que hacer es que desde la punta hacia atrás vamos a tomar la toalla y vamos a empezar a limpiar. Esto es sin que toque la parte semiconductora. Podemos voltear la toalla, si tenemos alcohol isopropílico también es bueno para que se acabe de limpiar de manera mejor, para que no tengamos ninguna imperfección y listo, ninguna impureza, ¿sale? Entonces, de la punta hacia atrás hacemos la limpieza y listo. ¿De acuerdo? Bien. Ok. En el conector ustedes van a ver que viene con una muesca. Esta muesca que viene aquí o esta marca es el indicador para saber a partir de dónde tenemos que empezar a comprimir. Después de que realicemos una compresión, si gustas ponerlo por favor. Después de que realicemos una compresión, la herramienta la tenemos que girar 90 grados. Y esto es porque la herramienta no es perfecta. Siempre vamos a tener más presión de un lado que de otro. Si nosotros estamos ejerciendo siempre la misma presión en un lado, lo que va a pasar es que el conector se va a deformar. Entonces, si yo lo voy girando, esa presión la voy intercambiando alrededor. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Ustedes van a ver que queda aquí un espacio. Ese espacio es perfectamente normal. Y ahorita van a ver el por qué. Empezamos entonces. ¿Quién va a hacer la conexión? Uno que lo sujete y otro que lo sujete. Podemos hacer tres. Ok, punto importante. Cuando estamos realizando la compresión, ustedes van a ver. ¿Ya está apretado? Así es. Okay. Ustedes están viendo que hay un ojillo en el conector. Ese ojillo debe de apuntar hacia donde está el inserto. La pantalla metálica en este caso no está aterrizada. Para aterrizar una pantalla metálica como esta que tenemos, como esta que tenemos aquí, se utiliza una malla trenzada. La malla trenzada debe de quedar hacia donde está el instalador o un poco hacia la derecha, un poco a la izquierda, que nos permita tener acceso para poder aterrizar precisamente. Vamos a girar la herramienta. ¿Ya? Ok. Ya, aquí está muy fácil porque pueden girar el cable. Exacto. En este caso podemos hacer unas 3 compresiones y queda perfectamente. ¿Sale? ¿Quieres hacer una hasta abajo? Ok, entonces, ¿para qué nos va a servir esto? El ojillo debe de quedar hacia donde está el inserto, para que al momento que yo instale el codo, entonces me quede en esa dirección. Si no fuera así, el cable tiene una cierta memoria mecánica y lo que va a pasar es que si yo lo tengo que poner en esta dirección, pero me quede en esta, voy a tener que girar el cable, pero el cable va a intentar regresar al punto inicial. ¿Sale? Bien, recuerda que teníamos un espacio. Voy a utilizar... Ok, hay unas toallas especiales que sirven para hacer la limpieza. Son unas toallas que no sueltan pelusa, ¿sale? Supongamos que son estas, ¿ok? Para efectos prácticos. Recuerda que había un espacio entre el conector y el aislamiento, ¿sale? Ese espacio ya no existe. Y esto es porque al momento de estar realizando la compresión, el conector se dilata. ¿Okay? Puede que aún así quede un espacio, no afecta absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bien. Ok, si ustedes ponchan de atrás hacia adelante, lo que van a ir haciendo es que van a ir empujando el conector hacia adelante y el espacio les va a quedar. Entonces lo mejor siempre es de la muesca hacia atrás. Ok, bien, ¿dudas hasta aquí? Ok, siguiente paso. Con la grasa vamos a aplicarla en donde está un poco del conector, pero principalmente sobre el aislamiento.
para que nosotros podamos deslizar el codo, ¿sale? Si tienen las manos limpias, pueden aplicarlo con la mano. Si no, inclusive con la misma bolsita que viene, simplemente vamos a romper un poco y vamos a ir a aplicar, ¿sale? Aquí lo quiero. ¿Cómo estamos en tiempo? Principalmente donde están los pescados. En las semiconductoras no es necesario que apliquen silicón y ahorita lo vamos a ver por qué. Cuando estamos instalando el codo, al final de cuentas va a ir empujando la grasa siliconada, entonces no es necesario. Aplicarla toda. Sí, sí puedes aplicar totalmente nada. De hecho con esto es suficiente, pero no está afecta. Ok, también lo puedes aplicar aquí, sí. En el caso del codo hay que limpiarlo también con la toalla, pueden aplicar silicón. En este caso, como tenemos un buen margen para la instalación, no nos va a afectar tanto, ¿ok? Por eso David, ¿qué nos está ahí? Ok, siguiente punto. Cuidado con la cinta que no te vayas a... Pueden irlo girando un poco para que puedan hacer esta instalación. ¿Hasta cuándo van a saber que quedó bien instalado? Porque van a ver que el conector ya queda en la parte interna. Si tú lo ves, lo puedes girar un poco para que se pueda. ¿Quieres tú empujarlo, David? Y ves que lo que te cabe. Muy bien, te quedó. Cuidado con la cinta que no te vayas a... Puedes girar hacia un lado y hacia otro para que quede. Todo con la cinta que no te vayas a... Tenemos ahora lo que vamos a hacer, se lo vamos a girar para que podamos apoyar las paredes. ¿Perdón? No, sí, está bien. Ahí está. De hecho, no va a quedar o no va a ser tan sencillo que lo puedan estar instalando porque si no, no quedaría hermético. Esta parte que está aquí es hermética. Al momento que ustedes terminen de realizar la instalación, va a quedar sin ninguna posibilidad de que llegue a entrar humedad. Entonces es algo completamente normal. Aquí también, como no tenemos un punto de sujeción para que lo podamos empujar, también cuesta un poquito más de trabajo. Ok, ahora vamos a todavía cuando lo estamos instalando y que la grasa está fresca, podemos girarlo todavía. Si todavía nos da ese chance para que lo podamos acomodar, ¿sale? La idea es que el conector nos quede hacia donde está donde vamos a instalar el electrodo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Si no lo hiciéramos así, pues, lógicamente no lo pudiéramos instalar. Ok, ahora
hacer la instalación de esto, ustedes ven que aquí hay una parte blanca. La parte blanca no se debe de tocar. Cuando lo vamos a instalar, lo que vamos a hacer es que vamos a romper en este punto y entonces vamos a recorrer y con la misma bolsa vamos a estar sujetando la parte blanca. Vamos a atornillar primero con la mano y posteriormente van a atornillar con la llave. La llave, si se dan cuenta, en este momento está perfectamente recta. Cuando la llave se deforme, quiere decir que ya llegó al torque adecuado. ¿Sale? ¿Listo? ¿Quién más? Está un poquito... ¿Puedes agarrar el cabello? Voy a quitar. Entonces, primero va a ser con la mano, no se debe tocar la parte blanca y enseguida lo vamos a hacer con esto. ¿No quieren? Cuidado con la cinta porque en ocasiones corta. Sin miedo, lo tienen que girar hasta que se doble la llave. Ayuda, Luciano. Ayudas con esto. Ya la quitamos. Con este, mira. Ok. Entonces se dan cuenta, como estaba la llave en un principio, ya se deformó. Significa que ya llegó al torque adecuado y que lo hicieron muy bien. Esta decía, sí, ya me lo conectaba. Ok, esto se dobló un poco y ahorita por cómo lo estamos instalando debe de quedar recto como está en este caso, ¿verdad? Decías que se fortaleza Sí y no. O sea, en el caso que comentaba David, que era single point, lo que van a hacer es que lo van a conectar de aquí a acá. O sea, single point en este caso es que solamente está aterrizado en uno de los extremos. Entonces, en el caso que me comentaba David, él no quiere instalar aquí hacia tierra. Él únicamente quiere aterrizar en el otro extremo. Ajá, por eso es que lo tenía así. Pero si en este caso lo vamos a aterrizar en ambos lados, todo lo que es la parte metálica debe de estar aterrizada. Entonces, si tú lo vas a aterrizar al tornillo que tienes en el tanque, ese tanque debe de estar aterrizado. Lo ideal es que esto lo estés aterrizando a la pantalla metálica, lo estás uniendo y la pantalla metálica debe estar aterrizada. Ajá. Bien, lo voy a pasar para que vean el trabajo que hicieron los compañeros y de esa manera entonces prácticamente estaría terminando. ¿Cuáles son algunas otras características que tiene? Si se dan cuenta, hay dos franjas blancas. Esas dos franjas blancas significa que el accesorio puede conectarse y desconectarse aún estando inertizado. Si no tuviera esas franjas, significa que debe de estar completamente desenergizado para que podamos trabajar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ven el cuerpo en T, ese cuerpo en T es operación con carga u operación sin carga. Es decir, podemos instalarlo estando energizado o no. No. Conectar y desconectar energizado. No. ¿Sale? No tiene las franjas. En ese caso sí. ¿Ok? ¿Qué otro punto vemos? Ok. ¿Le pasas el que está cortado? ¿Verdad? Gracias. Ok. Tenemos estos dos ojillos. Tenemos uno en la parte superior y otro, digamos que en la parte media.
Este nos va a servir para que podamos estar instalando y desinstalando a través de una pértiga. El que está en la parte de abajo es un tapón que nos está cubriendo un punto de prueba. Este nos sirve para que con un probador y también a través de una pértiga lo podamos acercar y si es que está energizado empiece a emitir algún sonido, alguna vibración, alguna luz y sepamos si es que hay energía o no. Si hay energía y tenemos que hacer algún movimiento, pues ya tendríamos que tomar las medidas que sean de seguridad. Si es que no está energizado, entonces con confianza pudiéramos llegar y acercarnos. ¿Listo? Pasa por acá. Ok, entonces sus compañeros prácticamente están terminando la instalación de un codo para media tensión. ¿Sale? ¿Preguntas? Que no se debe tocar la parte blanca. Ok. ¿Me pasas el electrodo que está resuelto? Ok, cuando yo les hablo que hay una opción para que se pueda conectar y desconectar estando energizado, es porque en el interior de los insertos se genera un arco eléctrico. Ese arco eléctrico se va a extinguir en la parte blanca al momento que yo hago la instalación. Si esta parte blanca está contaminada, entonces ya no me va a servir de nada. El arco eléctrico sí va a brincar y entonces me va a fallar. Por eso es que no se debe tocar. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Todo en orden? Perfecto. Un aplauso para sus compañeros, por favor.